Gracias por darle play a un nuevo episodio de Gente que hace cine. La historia que vamos a contar hoy es de una directora australiana que ha vivido en Londres, pero que se casó con un colombiano, estudiaron cine juntos y filmó su segundo largometraje en Ubaque, Cundinamarca, en Colombia. Es Emma Rosansky, la directora de El Vaquero, su segundo largometraje. Vamos a contarte una historia junto con Gonzalo Escobar, productor de la película, con Juliana Saray, también productora, y por supuesto con Emma Rosansky. Si ustedes ven la tierra seca como este lado, le ponen agua, pero si ya la ven húmeda, no le ponen más, porque al romero no le gusta tanta agua. La historia que te vamos a contar en este episodio no es solamente sobre la película El Vaquero, sino sobre los métodos de hacer una película independiente en un municipio de Cundinamarca, uniendo esfuerzos, uniendo amistades, reduciendo presupuesto para defender una historia que Emma particularmente quería contar. Un western contemplativo en el páramo. Dato coctelero: Emma y Gonzalo estudiaron en la escuela de Belatar en Sarajevo, y Emma particularmente fue estudiante también de Apichatpong Huerazetacul. Muchas influencias de estos directores y por supuesto la mirada particular de Emma es la que vamos a escuchar en esta conversación que se dio ahí en la mesa del comedor de la casa de Emma y Gonzalo. Una mesa a la cual te invitamos a vos ahí para que escuches o veas el episodio y también aprendas como yo de los procesos de producción de una película independiente, de una película de género, como ya te dije, un western contemplativo en el páramo. Ajústate los audífonos que vamos a conversar y, como siempre, aprender de cine como más nos gusta, conversando. Muy bien, pues muchas gracias por recibirme en la casa, darme cafecito, Gonzalo, Emma y Juliana. Bueno, la casa de Emma y Gonzalo. Bueno, muchas gracias por recibirnos en la casa. No, a ti por venir. No, buenísimo. Y bueno, tenemos de fondo al afiche del Vaquero. Le siento como cierta sensación pictórica. ¿Qué me pueden decir de la intervención de ese afiche? ¿Cómo se hizo? Fue gracias a un diseñador gráfico caleño. Ah, vea pues. Nathan. Se me olvida el apellido en ese Sí. momento. Perdón, Nathan. Jonathan, Sí. pero va por Nathan. Trabajan con Danta Cine. Sí. Su estudio se llama N87. Ah, buenísimo. Está hermoso. Sí. Parece un, pues, o sea, Un cuadro. un cuadro. Una obra pictórica. Bueno, El Vaquero. Estamos acá para hablar del Vaquero, pero creo que también es a partir del Vaquero empezar a conversar del ejercicio de ustedes como productores. Bueno, y justo antes de empezar a grabar me estaban diciendo, yo decía, Juliana es productora, Gonzalo es productor y Emma dijo, hay una tercera productora. ¿Cómo es esa historia? ¿La quieres contar tú, Emma? Sí, el tercer productora es Louise McElhatton y ese es mi nombre en la mitad. Ok. Hay casos, ¿no? En el cine de personas que firman con otros nombres ciertas cosas, pero aquí la razón, ¿cuál era? Por eso, un día, hace muchos años, alguien me dije, no es bueno hacer todo en tus créditos. Entonces, claro, porque tú escribes, sí. diriges, creo que hiciste diseño de producción, sí. Ahí estuve viendo los créditos. Ajá, sí. Y mucho más, pero no. También estuviste, no sé, me imagino que en el montaje. Pues sí, estoy siempre con la montajista, casi siempre, pero no la montajista. Paloma Rincón es la montajista. Claro que sí. Y tú estabas diciendo también antes, y es que a veces cuando son estos crews tan pues pequeños, reducidos, estas estrategias funcionan de pronto un poco. Sí, cuando se repiten los nombres de una persona mucho, pues se utilizan los otros nombres que uno no usa. Ah, bueno, y eso le da cierto aire de misterio a la producción. Estamos hablando de que es un crew pequeño. Juliana, cuéntanos un poquito de ese ejercicio, de ese crew pequeño. ¿Cuántas personas involucró hacer esta película? Uy, el dato aproximado como que se me va en este momento, pero fue como un ejercicio de buscar personas como con las que ya había trabajado, como personas cercanas y sí, como también personas que bueno, la parte del idioma era muy importante para que Emma se pudiera comunicar. Entonces como que buscábamos
como que todo esto convergiera y también obviamente que siento que personas como muy guerreras también, porque pues sabes como que producir con equipos tan pequeños y con lo que hay que ser bastante guerreros, entonces eso fue como lo que intervino para escoger el equipo. O sea, todo el crew era bilingüe, en la gran mayoría. La mayoría. ¿Y cómo fue tu comunicación con las actrices? Pues en las mañanas mi español fue un poco mayor, pero en las tardes yo necesito traductores. Y usualmente los traductores fue Gonzalo y mi asistente de dirección, Juanito Ortega. Sí, pero a veces es muy sencillo, sí, con gestos y con solo una palabra o una dirección por una memoria o una sensación, y a veces es más complejo. Entonces depende de la escena. Y por ejemplo, en las escenas cuando hay los niños y los 3 mujeres en la familia entre la película, con eso es más complejo y yo necesito todo para traducción en todos los lados, porque también es una chupa tiempo este tipo de escena también con la coreografía. Claro, las indicaciones se pueden demorar más de lo que necesitas tú en producción. Quiero que hagamos un flashback y nos devolvamos a dónde se origina esta historia. Y nos tenemos que devolver hasta... Bueno, y probablemente eso va a explicar qué hace Emma acá en Colombia, una directora australiana haciendo su segundo largometraje que se llama El Vaquero, que se estrena en 2024. Pero de pronto me voy a devolver un poco, y aquí con el perdón de Juliana, pues me voy a concentrar un poquito en esa historia, y es, ustedes estudiaban juntos en Sarajevo en la escuela de Belatar. ¿Qué estaban estudiando ahí, Gonzalo? Ese programa era de dirección, básicamente. Todos los que estábamos ahí queríamos dirigir. Soñaban con hacer películas y exactamente. Entonces sí, ahí nos conocimos. ¿Eras el único colombiano en ese curso? Nosotros estábamos haciendo la maestría, después se abrió otra maestría, pero en esa maestría era el único colombiano. Pero después en la segunda maestría sí llegó otro colombiano, Jerónimo Atertúa. Claro, Jerónimo habla mucho de ese paso por la escuela. Incluso creo que en su libro Los Cines por Venir hay una entrevista con Belatar, ¿verdad? Creo que sí. Y ahí empiezan, entonces ustedes se conocen y empiezan a congeniar. Sí, nos ayudamos en proyectos de allá. Emma fue mi asistente de dirección en los 2 cortos. Sí, creo que sí. Sí, me acuerdo porque me hacía dibujitos en el... ¿En el qué? En el... Oh, sí. ¿En el quién? No. En el agenda del rodaje. En el formato de cámara. En el plan de rodaje, en el shooting, no sé. Después yo lo revisaba y habían dibujitos por todos lados. Pero sí, ahí empezamos a ayudarnos, a conocernos en esos 2 cortos. Después Emma grabó su primer largo en Sarajevo. Entonces yo también ahí le ayudé con muchas cosas, medio todero también, como empezó mi posición en esta película, que era como todero. Ya. Pero sí, por ahí empezamos. Sí. Porque todos fue directores, escritores. Necesitamos ayudamos a todos en nuestro... Porque no hay productores o otro equipo. Sí, entonces... ¿En qué momento tú mencionas, creo, en alguno de los kits de prensa que tuve la oportunidad de leer, mencionas como el momento en el que a ti se te viene a la cabeza la idea del vaquero, que es en esta, aquí le llamamos garita de seguridad en un parque natural? Siéntete libre de hablar en inglés para que sea más fácil. ¿En qué momento inicia o surge esa idea del vaquero? Pues yo intento en español. Dale. Tengo una obsesión con estas casetas.
inicialmente. En mi primer largometraje, este es un protagonista. Y en el corto También. antes también. Sí, en un otro corto. Es un universo de casetas el que estás convirtiendo. Sí. Tienen como un archivo de todo. Porque sí, porque no. ¿Sí? Sí. Pero el idea iniciar con un caminar en el Parque Mata Redonda aquí, con un otro profesor desde Sarajevo, a Pichapong, Hueresetaco. Claro. Entonces, Atención, a Pichatpong Guarazatakul, el director de memoria, ¿estaba rodando memoria cuando sucede esa caminata o estaba apenas visitando Colombia? antes. Sí, eso fue Sí. después de que él estuvo en el Fixi. Sí. Sí. Nos lo encontramos por allá. Yo estaba allá en el Fixi, tenía un corto. Pude entrevistarlo esa vez. Y Él fue profesor de ustedes allá en él la fue escuela. profesor de nosotros en Sarajevo y él estudió también donde yo estudié en Chicago. Entonces ya como que nos conocíamos ahí un poquito más. Y sí, entonces después del Fixi, él se quedó en Colombia y se le surgió la idea. Pues estaba en el proceso de toda la idea. Creo que hizo una residencia artística también. Entonces, antes de irse esa vez, fuimos a la caminata esta con unos Sí. amigos y él. Sí, en esta caminata hay una caseta. Nosotros no placed that there, no. Fue allá. Entonces, sí, por supuesto, capturar mi imaginación, porque por mi obsesión. Y sí, poco a poco la historia me aparecer en mi cabeza, sí. Y probablemente una vaquera es encima en mi cabeza y en la caseta en mi cabeza, porque el páramo para mí es darme una sensación del vaqueros, película de vaqueros, un poco. ¿En el páramo te da sensación de película de vaqueros? Sí, para mí sí. No sé por Claro, qué. es que es poner lo interesante de esta película y, bueno, no lo interesante, muchas cosas interesantes de esta película es eso, ¿no? Es poner a una mujer, digamos, como buscando muchas cosas, pero pues nada, con esta figura de ser vaquero al mismo tiempo, pero ponerla al mismo tiempo en un páramo y ponerla en Colombia. Es como ponemos un poquito de elementos del cine o de elementos de otros lugares y ubicarlos acá. Juliana, ¿cuándo te comentan ellos o te invitan a participar de la película? Bueno, eso fue, creo que nosotros con el director que te contaba, estrenamos un corto en Bogo Shorts. ¿Cuál es el director? Porque no sé si me lo contaste. Se llama Jonas Racionas. Ya, me lo contabas, pero de pronto Sí, antes de la grabación. Sí. Lo siento. Sí. Se cruzó todo. Bueno, con él estrenamos un corto en Bogo Shorts, creo que fue en el 2022 o 21, ya no me acuerdo, creo que fue en el 2021. Sí, Y es en yo esa época en la ahí- que no sabemos qué año era, porque era post pandemia, no sabemos qué Sí, entonces como que yo no los conocía a ellos, pero sí se conocían con Jonas. Y creo que la historia es así, como que Emma le preguntó a Jonas que quién era su productora y bueno, después nos presentaron. Porque yo pregunté porque este corto es un corto largo, ¿no? ¿Cómo Sí. se llama? Intentos por dejarse caer dentro. Sí, y el producción es enorme. Es los logísticas para hacer para mí son impresionantes. Y tú decías, yo quiero la que produjo eso. Sí. ¿Sabías que era una mujer? No, ¿O no. Creo, pues en los créditos, sí, por supuesto, pero Sí. Ok. posiblemente, pero Sí, entonces, bueno, después nos conocimos, que ya creo que tampoco me acuerdo el día que nos conocimos, seguramente fue también como por Bogo Shorts. Y Emma pues me habla de la idea que ella tiene. Y fue muy curioso porque ella me habla del páramo, me habla de Choachí y como esta idea de un pueblo similar y pues yo le dije como pues mi ¿Qué cosas? familia es del pueblo de al lado. Y pues no, obviamente a mí me encantaría hacer algo allá. O sea, es una coincidencia. Sí, total. Mira que antes
Fíjense de esto, antes de empezar a grabar, yo te empiezo a preguntar y tú me dices que yo soy bueno, mi familia es de Ubaque, y yo digo, ¿será que es que buscaron a un productor local? Sí. No, fue una coincidencia. Sí, no, total coincidencia. O sea, yo tampoco tenía idea como de la idea, o sea, solamente nos presentaron y... ¿Te sonó raro o te sonó desafiante la historia? No, o sea, me sonó... una mujer vaquera en un páramo. Sí, pero para mí era muy sorprendente la zona en la que querían grabar, porque tú vas a Ubaque y es un pueblo de 10 cuadras, es súper chiquito y es muy raro que alguien lo conozca, incluso hasta Choachí también es chiquito. Entonces, pues como que el pueblo en mi familia es una parte muy importante, como hay un bien sentimental por mi abuelo y pues por el resto de la familia claramente. Entonces, pues me interesó un montón, obviamente. Y pues así empezamos. Y luego ya fue como llevar a Emma a mostrarle el pueblo. Y nada, pues como que también las logísticas de producción se acomodan un poco más, pues porque tengo casa ya como... Total, Sí. no. Creo que es una de las claves para la producción del cine independiente, aprovechar los recursos, las conexiones de las personas que se vinculan al proyecto. Sí. Hay una cosa que me sorprende. Mire que yo estoy viniendo ahora de Sapcine, que es un mercado que sucede en Cali. Y uno escucha, bueno, ¿cuántos años llevas con la película? ¿Cuántos años llevas pensando en la película? Y hay películas de 8 años, 9 años, 10 años. Pero tú me estás contando de 2021, 2022, estamos en 2024. Es una película que se produce relativamente rápido. ¿Por qué crees que pasó eso, Gonzalo? Primero que todo, Emma es muy impaciente. A ella le gusta hacerlo rápido. Ok. Como muy que- metódica. Sí. Entonces... El diseño de la película también está para que sea Sí, rápido. entonces yo creo que va por el lado que tú dices, que al querer no esperar por fondos, por este tipo de ayudas externas, entonces pues uno quiere hacerlo con lo que tenga. Hemos hablado de esto porque pues los dos escribimos también, entonces uno escribe también con lo que está al lado, pues escribe pensando en cómo hacerla. Entonces, sí, se va armando el rompecabezas con lo que está más inmediato, la caminata al parque, la caseta que le interesa. Entonces, sí, yo creo que va por ese lado. Es una clave. Yo creo que, digamos, uno de los aprendizajes que podemos tener de esta conversación es: queremos hacer cine independiente, queremos hacer un cine autoral, queremos hacer un cine de calidad, queremos hacer un cine universal, porque creo que a pesar de... Porque al romero no le gusta tanta agua. que esto sea en Ubaque, una mujer de un municipio, o sea, de una ciudad y una población pequeña, pero que quiere contar algo mucho más, se puede hacer, pero hay que pensar desde el inicio en cómo se puede producir. Eso es, de alguna manera eso viene de la influencia de esas conversaciones con Apichatpong o de Vela o algo así, o es más algo que a ti te ha gustado en la manera de producir. Pues es por necesidad, porque sí creo que las producciones de Bella, las últimas, son muy grandes, ¿no? Por este tipo de cine, los presupuestos son muy grandes. Entonces, creo que esta es una diferente manera que eso. Pero posiblemente Bella también tiene este espíritu encima siempre, ¿sí? Por independencia y por colectivas, ¿sí? Este tipo de mentalidad y implantamos encima. ¿Sí? ¿Te acuerdas que él nos decía para hacer los ejercicios allá que teníamos que hacer, que grabar, y para empezar a grabar, antes de pedirnos el guión, porque no es que le gustara leer mucho, nos decía, denme un personaje, denme un set, y ¿cuál era lo del tercero?
Pues él es muy preocupado con los personajes, verdades, que that will take over the fictional persons. Es una combinación de estos. Y también los lugares son muy, muy importantes. Sí, cuando yo presenté una guión a Bella dice, ¿cuál es este árbol de Navidad? Sí. No, solo me muestra los actores y las ubicaciones primariamente. Y en esta manera... De esa manera es que él dice, hay una película que funciona aquí. Sí. O sea, a él le llama, mejor dicho, este guión lo leyó él. O esta idea. No, este ya fue Este después. no, esta es sí. mi primer película. Sino que era así ¿En que tu se primer repetía bastantemente. Creo que ni siquiera eran 3, eran los 2 factores. Personajes y locaciones. Personajes y locación, sí. Y lo que dice Emma también de que no es solamente el personaje, sino la personalidad del actor. Como que conocer... Él creo que alguna vez lo leí en un libro que para él no existen actores, sino personalidades. Que uno trabaja es con las personalidades de la gente. Sean actores o sean no entrenados. Entonces hay que como conocer esa personalidad para saber para dónde se va con eso. Pero sí, era como que nos repetía eso, le contábamos el guión, la historia y todo eso, pero él nos decía, no, pues si conocen la locación y su personaje con personalidad, ya tienen con qué armar una película. Wow. Volvamos aquí a ti, Juli. Bueno, listo. Entonces a ti te dicen, no, tú dices, ok, eso lo podemos filmar entonces en el pueblo de mi familia. Ujú. ¿Cómo fue? Mejor dicho, en Ubaque no se han hecho películas. ¿Esta es la única película que se ha hecho en Ubaque? Tengo entendido que sí. O sea, no tengo el dato exacto, pero yo diría que sí. Y bueno, ¿cómo fue la reacción del pueblo ante la posibilidad de hacer una película, Claro. filmarla? ¿Cómo se involucraron? Bueno, pues al ser un pueblo bastante pequeño, también se entera todo el mundo, pero No. también son muy dados como a ayudar. Todo el mundo, como desde la alcaldía. Me acuerdo que nos hicimos amigos como con el comandante de la policía. Claro. Y él me ayudó como con bastantes cosas, como cerrar las calles, y estaban súper pendientes. Todo el mundo estaba, pues, como los más cercanos estaban muy, muy pendientes, y son como unas personas muy dadas a ayudar. Entonces fue bastante ameno, porque como que estas cosas de a veces grabar en espacios públicos, que a veces siempre son un poco engorrosas, como que eso no se dio allá. Simplemente es como hablas con una persona y te ayuda, o sea, no te van a negar un permiso, o sea, No toca sacar un pufa. no. Y no, todo es como súper sencillo, hay que hablarlo y bien. Y pues la gente también estaba muy ansiosa como por el estreno. Me preguntaban mi familia, que pues se habla con más personas del pueblo, la vecina, que ya fue como nuestra asistente de producción. Todo el mundo estaba muy pendiente de la película. Qué bueno. Sí, es como un acontecimiento en un pueblo pequeño, claro. Claro, es un pueblo donde no debe haber teatro o sala de cine, debe haber No. o una casa cultural de pronto. Pero El Coliseo hacen la mayoría de actividades. Sí. listo. Y O la la película, para el momento en que estamos grabando, es una película que ya se proyectó y que va a proyectarse una vez más como parte de la temporada de cine colombiano. Entonces eso está buenísimo. Para este momento hay alguien que debe estar diciendo de qué va la película. Sí. Y miren que uno dice, ay, otra vez, pero yo creo que uno vuelve a contar la película de muchas maneras. O uno vuelve a decir rápidamente a alguien que conoce a Emma en unas 11 aquí en la casa y, hiciste una película. ¿Y de qué es? ¿De qué es esa película? Hoy, después de haberla estrenado, después de haberla recorrido por diferentes lados, ¿tú cómo la presentas? ¿La sigues presentando igual? ¿Tú sientes algo diferente? I'll do it in English Yeah. for this one, just because then I'll be more free in my thinking. For me, it's about finding your own place in the world. And it's about having conversations with the people that you care about, and having them open their minds to what your place in the world is and who you are.
So, and this can be many things, and it happens daily for people, you know, going through changes or going on a journey of some kind, or having a difference of opinion with their friends or their neighbors. And for me, it's a reminder for myself to be gentle with the world, and, you know, to try to look at things from a kind perspective and realize that we're human and we make mistakes and have differences of opinions, but we should work together to try and have an understanding, you know, like, so. And I think I wrote it because I had this need in my life, because, you know, the world is insane, and it's getting more and more insane, I believe. And so I think to have a space of pause, of peace, of calm, and the ability, you need those things to self-reflect and to reflect about the world. And I think the world is lacking those spaces of self-reflection, because we're so crammed with things, 30-second things that just bombard us, and addicted to these things. And I'm no exception, you know? I also get addicted. And so, yeah. That was a very long explanation. Yo sentí una transformación, un viaje de transformación. Y hay una revista acá, Kanawaro, que escribieron un artículo sobre la película. Y no arrancan hablando de la película, sino que arrancan hablando de Perfect Days y de... se me acaba de pasar. Los colonos. Y de los colonos. Y de los claro. colonos, la película que habla precisamente de esos procesos de colonización, ¿no? Ella finalmente, ¿cómo se llama? Bernicia. Bernicia lo que hace es por primera vez colonizar, pero su propia vida a través de su propia decisión. Hablemos un poquito de género, del género de la película. Cuando estaba revisando todo el material, yo decía, no, esto es como un drama western contemplativo, yo decía, y después cuando leí decía, sí, es un drama western contemplativo. Es como haber metido a John Ford con Apichat Pong y cine y mística femenina al mismo tiempo. La película es muy, muy femenina. Hablemos un poco de esas, pero quisiera como que cada uno me hablara un poquito de los guiños de género que hay en la película. Arranquemos por ti. Emma trabajó este guión en Torino y me invitó como, creo que en la aplicación decía algo de traductor cultural. ¿Sí? Entonces hicimos el taller y todo eso, y como que yo la cuestionaba mucho a Emma de un western, pero Páramo. pero y sobre todo como por yo no me acuerdo si ya sabíamos que Natalia iba a actuar, pero como que yo tenía cierto conflicto con esa noción de violencia de westerns con Latinoamérica, como con todo eso. Entonces como que y discutíamos, ¿no? Y como que ¿cómo seguir siendo western quitándole elementos del western? O sea, dejando solo el caballo y... Pues yo en esa época como que estaba todavía entendiendo la película, pero además sí seguía como, pues obviamente ella tenía ya todo su película montada, y yo como que quería entrar en por qué. Yo sabía que había visto este paisaje y se lo había imaginado, pero yo le estaba como puñando la cabeza por las razones y por qué, como que y lo que me acuerdo de ese taller, aparte de cosas dramáticas que de pronto no es que cambiaron mucho, de pronto hay un cambio de la presencia del dueño de la casa. No me acuerdo exactamente, de pronto Emma puede hablar de esto, pero me acuerdo de hacerle muchas preguntas acerca de para dónde iba a ir esa violencia, o esa noción de violencia de western. Entonces, pero eso como que se me había olvidado, y cada vez que la veo ahora, que la he visto mucho, como que me sorprende cómo Emma trabajó esa... Pues bueno, yo no sé si... Yo me acuerdo porque yo hacía las preguntas, pero me gusta cómo esta cuestión del género está también autocuestionada en la película. Entonces, totalmente. Sí, primero
Es una mujer que de alguna manera se acerca al género, pues porque le gustan las películas de vaqueros, porque también tiene esa... Nada, trata como de convertirse pues en un vaquero, pero al mismo tiempo se despoja de toda la violencia, las balas o todo lo que el mismo género dentro de su canon tiene. De hecho, es la mujer en el western tiene un lugar que precisamente en esta película se desmarca completamente. Ahora tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué cosas del western? ¿Cómo defender este western para Muño, para Muno? No sé cómo decirlo. A mí me gusta mucho verla como una contraposición al western, como un mundo paralelo al western. Porque, bueno, cuando leí el guión, a mí en particular, el páramo es como mi lugar favorito en el mundo. Y bueno, sí, como mi lugar natural favorito. Y como que cuando leí el guión, de repente vi el western como la estética, así como la imagen, porque cuando tú vas a un páramo, a pesar de que está en una altura, como que tú lo ves, o sea, puedes ver la llanura en altura, es muy raro. Entonces tuve esa sensación como por el paisaje y empecé a asociarlo como una contraposición al western, como todo lo contrario a un western, pero que sigue siendo un western. Pues por lo que ya hemos hablado, que es una mujer que esta vez como que el personaje no es como esta virilidad de las armas, de la pelea, de las riñas, sino es más bien ella con la relación con la naturaleza, con su entorno y con el animal. Entonces es como, sí, yo lo veo como un mundo paralelo, pero que igualmente como que la esencia de contemplación del paisaje del western la sientes ahí un poco. No sé si me compliqué un pero poco. Total. O sea, la guía para los oyentes de este podcast Sí. es que se vean la película. Sí, es la guía para poder entenderlo. Pero estamos haciendo un ejercicio. Hay una parte, a mí me gustó o me llamó mucho la atención que además ella viera películas de vaqueros. Y hay una parte donde ella defiende su postura y es que a mí me parece aburrido todo lo que la gente ve en una película de vaqueros. Lo que me gusta de un vaquero es que pueda contemplar el paisaje y estar con su caballo, como estar en ese estado meditativo y tranquilo que creo que te produce a ti también el páramo. Sí, totalmente. Sí, es como que ella, es como si no es consciente de la violencia que hay alrededor como de estas películas, pero es como que ya lo olvida, es como yo veo el paisaje, el animal y mi relación con eso. Y me siento bien así. Y ella misma como rechaza el arma y todo eso. Total. Entonces, me gusta, no sé si decirlo así, un poco como una reivindicación al paisaje Total. Y más allá de la temática es como la contemplación de estos films de western, que son muy lindos visualmente, como los colores, todo. A eso quiero preguntarle a Emma y es, hay planos que son de películas clásicas de western, pero que los vemos acá, ¿no? No sé, el sol del atardecer, nuestra vaquero en un lado, ¿sí? Eso es absolutamente intencional porque querías traer canon del western, ¿no? Sí, son en el guión, sí. Sí, definitivamente. Porque también hay una metacapa del cine independiente, yo creo. Y por eso es por una conversación sobre cuál es cine independiente y qué hacemos cine independiente con sus maneras diferentes, sus historias un poco más raras, esotéricas, complejas. Y sí, entonces mi intención es plantear estos capas encima, sí. Hablemos un poco de, ya que tocaste el tema de cine independiente, de lo complicado, duro, de qué es hacer cine independiente. ¿Cómo lo estás viendo tú
bueno, se logró hacer la película. Hay un primer triunfo que es hacerla muy rápido. Igual tuvo fondos o no, y apoyos o no. No, para la parte de producción no. Fue solo ahorita para promoción. Cuando nacionalizamos la película fue cuando recibimos pues los fondos que se dan para los estímulos automáticos de promoción de largometrajes. Pero para la producción no fueron... pues, ¿inversión de ustedes? Sí. Sí, Wow. porque durante la pandemia hay nada para hacer. Entonces, bueno, decidimos trabajo duro todo el tiempo y sí, tener una inversión para nuestras películas aquí. Entonces, sí, no sé con la próxima que Sí, haciendo, pueden hacer ese mismo. sí, pero sí estamos estamos bueno para estrechar un presupuesto. Somos buenos ya. para el larga. Sí. Están buenos para que rinda la plata. Bueno, pero ¿cómo has visto este proceso ya de salir a salas? Esto ha sido también como otra casi que nueva experiencia porque, bueno, yo no he hecho largometrajes por mi lado, son solo cortometrajes. Emma es su segundo largo, pero nunca había tenido un theatrical release, ¿cómo se dice eso? Estreno en salas, como que... Sí, eso es muy raro en el mundo hoy. Para cine independiente tiene una estreno en salas. Eso es una maravillosa cosa de Colombia. Que Wow. el gobierno todavía soporte porque sí, en Australia, en Inglaterra, ¿A no hay dónde van? una... ¿A dónde van las películas independientes? En ¿a qué? línea, en línea. Sí, Vimeo o... Sí, claro. Wow. Sí, ese es el caso mucho del tiempo. Sí, o plataformas o festivales, entonces ha sido como muy bello también. Bueno, pero hubo este estreno en varias salas, varias ciudades. Igual es difícil competir con películas más grandes, todos lo sabemos esto, entonces pues las salas pues no es que estaban totalmente llenas, pero entonces la gente que estaba ahí, el apreciar la película, lo que le dicen a uno como que es como otra segunda parte de la película que se empieza como a completar, ¿no? Como pues, y me imagino que esto lo debe sentir más Emma como escritora, pero que empiecen a ver todas estas otras maneras de verla o de conectarse con cosas intencionales, con cosas no intencionales. Entonces es muy bonito tener, digamos, 10, 15, 20 personas, pero que le digan a uno, una persona, algo que como que le queda grabado. Ha sido como muy chévere tener esa interacción directa con la audiencia, como que uno siempre está pues haciendo detrás de cámara y tratando de hacerla y todo eso, pero se me había olvidado esa segunda parte después de hacer, que es como entregarle a la audiencia y tener esa conversación directa. Fue muy, muy bello ese último viajecito que hicimos. ¿Recuerdas? Bueno, es tu primer largo como productora. Sí. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo ha sido para ti eso? Muy, muy lindo. Siempre como que estoy comparando los procesos, no algo como algo malo, sino, por ejemplo, con esta parte del estreno, siempre comparo un poco con los otros cortometrajes que ya he hecho, como la diferencia de tener una distribuidora y hacerlo tú mismo. Y pues porque uno como productor normalmente a la etapa de distribución uno ya llega agotadísimo y es como, bueno, ahora toca hacer esto y es un trabajo muy grande, es muy, muy grande que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho enfoque, y como que tener el apoyo de una distribuidora es súper valioso. Y que exista, y aquí le voy a hacer la cuña a Rodrigo Di Matteo con Danta. Ayer yo estaba precisamente en un conversatorio con él y yo le decía, ¿por qué hacer una distribuidora? O sea, ¿por qué? Y además una distribuidora de cine independiente. No, gracias. O sea, porque que Danta, existan, exacto, sí. Danta y hay otras distribuidoras que dicen, vamos a apostarle a las películas que muy probablemente no van a tener un estreno en salas
o que tienen algo que decir y que otras distribuidoras no los escuchan. Entonces creo que es como también importante, no sé, es como este tipo de distribuidoras, voy a hacer una comparación, no sé si es odiosa, pero es como el café orgánico, es como ese café donde te atiende el propio dueño del cafetal, que de pronto no va mucha gente, de pronto no se vende mucho, pero la gente que llega lo disfruta, lo valora. ¿Sí? Te interrumpí, no sé en qué más. No, Me pues, emocioné con el tema de la distribución. No solamente hacer películas independientes, sino que hayan empresas distribuidoras interesadas en esas es películas. que es un mundo totalmente, o sea, está junto, pero es otro mundo también. O sea, es como, es un campo enorme y lo que te decía, cuando uno ya está en el final, ya después de la post uno va muy agotado y es como ya no tengo cabeza para esto. Sin dinero y con desconocimiento de ese mundo de la distribución y de la exhibición. Y creo que ahora Danta tienen un manifiesto, ¿cierto? No lo conozco. Sí, es en estos días. Ah, sí. Sí, yo vi, es muy bonito. Sí. Pero sí, yo necesito leer con foco, pero sí, creo que sí. Y eso es para empezar una conversación sobre el amor de cine. Y sí, necesitamos una cultura con para audiencias ir al cine. Y como nunca habíamos trabajado con una distribuidora, como que también fue muy bonito el proceso de que ellos se interesen por la película y la entiendan. Y por ejemplo, lo del afiche, teníamos un afiche que yo había hecho yo y pues además le gustaba y todo eso, pero nunca hubo pues ese trabajo conceptual de relacionar la película con la imagen, como pudo llegar el diseñador gráfico. También en Danta también está Felipe Rugeles, que él también nos ayudó como con la parte de cranearse, digamos. Por ejemplo, en la Cinemateca están unas imágenes en la baranda y él sugirió unos taglines que había visto en cosas que habían escrito de la película, y como que escuchar a alguien entender la película y ayudarnos como a visualizar a cómo venderla, a cómo ofrecerla, a cómo sentirla. Es muy bacano, como que esa conexión con otro equipo que le quiera a uno ayudar a mostrar y a llevar la película. Eso fue... Ahorita estabas mencionando la reacción de las personas que han visto la película. ¿Recuerdas frases de las personas que hayan visto la película que te hayan sorprendido, que recuerdes? Una mujer, por ejemplo, nos cuentan que en su vida, en el momento, su vida es muy fuerte con cosas malas, y para la película ofrece un momento para calmar y para respirar y para rejuvenar su alma un poco. Es sí, muy fuerte, muy bonito. Qué bonito, sí. Eso te sorprendió. Y la pregunta que probablemente te han hecho mucho, no sé, ¿por qué Colombia? ¿Por qué estás acá? Pues esta es una otra pregunta que necesitan ask yourself sobre cine independiente. ¿Dónde es posible hacer cine independiente? Por supuesto hay una conexión porque mi esposo es colombiano, pero sí, porque no en otro país, Australia o Inglaterra o Estados Unidos, porque yo viví en todos estos países. Hay buenas y malas en cada país, ¿no? Para vivir, para hacer arte. Creo que en este momento para mí Colombia es un muy buen lugar para hacer cine y arte. Con ojos externos, Colombia es fuerte en y sí, hay siempre en Bogotá especialmente, hay siempre festivales de arte, de cine, de cultura, de música. La Cinemateca es maravillosa, sí, y muy soportada de cine independiente. Y me parece todos los cineastas yo encontré en festivales y eventos son muy abiertos y amables para compartir
trabajo y historias y ver each other's films, like ir al cine y ver yo encontré esta persona, sí, vamos a ver la película. Esta no es muy común en el resto del mundo, probablemente porque la industria aquí es muy pequeño y todavía es todos nos conocemos. Cariñoso. Sí, claro. En Inglaterra no, yo encontré alguna persona y no encontré nada más en mi vida, ¿no? Entonces, y hay muchas competencias, sí, mucha competition. Sí, y Australia también es una industria muy fuerte con buen soporte desde el gobierno, porque el gobierno de Australia entiende, es también no solo importante por cultura, pero por dinero. Entra mucho dinero por cultura, por cine y televisión. Entonces creo que el gobierno aquí conoce también. Entonces, porque la soporte, porque desafortunadamente gobiernos no son siempre por amor y por el buen cultura, pero por dinero también tenemos racionales balances por dos lados. Entonces, Estados Unidos no tiene soporte del gobierno por arte, por nada. Entonces, es solo conocer gente que tiene dinero. Y esto es difícil porque también crecer cine por dinero es problemática, porque hay siempre un racional para ganar dinero y para evaluar en términos de inversión de dinero, no inversión por alma o por amor o por cultura. Y hay economías no de monetarias. Sí. Y sí, creo que Colombia para mí tiene este piecito en su corazón todavía. Y es siempre, sí, at risk of perder por la gente que solo quiere dinero y no facts for money facts. Sí, las razones, pues. Sí, I'm going on a rant now. Pero no, esa es una razón. Sí, es un país muy amable para hacer cine en este momento. Wow. Yo creo. Claro, yo esperaba la razón de no, pues claro. Gonzalo me dijo, o tus sueños o mi país, vente para acá. Y si queremos seguir, tenemos que estar en Colombia. No, hay una razón también artística y de posibilidades para contar historias. Que miren que nosotros acá estamos antes diciendo que todo está muy mal y que hay crisis. Y sí, hay crisis, pero también es un lugar hermoso para poder contar las historias y tú lo estás viendo y además produciste una película muy colombiana, ¿sí? Y al mismo tiempo con tu visión muy universal, ¿ok? No sé, creo que este episodio va mucho para las personas que quieren hacer su primera película, las personas que quieren... No es tu primera película, pero que quieren hacer sus primeras películas y de maneras independientes. ¿Cuáles fueron ustedes las claves para que funcionara ese aprete de presupuesto, para que funcionara igual económicamente, para que se le pudiera pagar a las actrices, para que se pudiera hacer y para que se pudiera producir en tan corto tiempo? Más allá de la terquedad de Emma y de quiero hacerla pronto, ¿qué creen que funcionó para poder verla ya en salas? Yo creo que tendría que ver con lo que decía Juliana al principio, que de pronto con la gente, que el equipo que se formó tenían la disposición de trabajar pues por sueldos pequeños, pero también como de trabajar en esas condiciones que es donde se apoyan mutuamente, de que cubrimos huecos, de que si nos toca cocinar a nosotros, pues nos toca cocinar. Si
las posiciones se tienen que rotar, de que si... ¿Era la primera película para todo el crew o hay gente que ya había hecho Ellos largos? habían hecho cortos, pero largos... Creo que sí, más o menos. Más o menos. No, todos cortos. O sea, si me equivoco, después me corregirá alguno del equipo, pero creo que por ahora los que han hecho cortos. Bueno, ese incluido. espíritu es interesante Sí. para traer esa energía para ese primer largo, ¿no? De todos. Sí, la directora de foto es su primer largo. Ella también trabaja tiene ahí su equipo que trabajan para sobrevivir con ellos, pero Y también ha trabajado con proyectos míos aparte. ella también ha hecho la dirección de foto de Jonas, que es el chico con que Juliana también trabaja. Entonces como que nos prestamos la gente, nos prestamos equipos, pues nosotros también intentamos ir acumulando equipitos que uno va como comprando, entonces ya no tuvimos que rentar alquilar, mucho. que rentar. ¿Mucha luz natural? Sí, la mayoría, pero pues bueno, a excepción de noches y eso, Claro. pero entonces sí era como abrirse a trabajar esas condiciones y no era que fueran condiciones malas, pero por ejemplo quedarnos todos los 10 o 12 de equipo en la casa de la familia de Juliana compartiendo, pues o sea, habían como 4 personas por cuarto, pero pues es esa exposición y de pronto ese amor a hacer cine que pues no le importa a uno compartir un cuarto con otra gente por una semana y comer juntos y a veces lavar los platos como para que salgamos más rápido. Sí, como no pretender que de pronto usted trabaje en unas condiciones que requieren más presupuesto, como adaptarse. Yo creo Sí. que esa era la clave. Como ¿no? romper jerarquías, como estas jerarquías tradicionales. Muy horizontal. Sí, sí. Sí, creo que la disposición de todo el crew siempre fue así, muy horizontal y obviamente como desde un principio, yo creo que es como que la honestidad y ser siempre claros entre todos, como también transmitir un espacio seguro, porque pues creo que es muy importante cuando uno está como en esta ruptura de horizontalidad, porque es como generar una confianza, hay que generar sí o sí una confianza para trabajar bien. Entonces yo creo que sí, muy importante como las ganas de cada persona por hacer la película, ¿no? Y importante que a todos pues les guste la película que vamos a hacer. Y sí, ser muy guerreros. Yo creo que para hacer cine independiente y más que todo cuando ruedas en campo hay que ser muy guerrero, o sea. Es muy importante ser ventanas abiertas, cada persona, para compartir ideas y para hacer más que uno sombrero. Sí, y también es diferente en una rodaje grande. Cada persona es concentrada en muchas pequeñas cosas como en una máquina, ¿no? Pero en cine independiente la máquina es mucho más flexible, es una máquina orgánica. Y como ¿sí? que eso también te permite estar presente en todos los procesos, que es muy lindo, como bueno, yo no soy de foto, pero a mí me gusta ver que hace arte, que hace producción. A veces hay gente de otros departamentos, digámoslo así, que hace, o sea, como que quiere ayudar en producción y está chévere eso, como saber qué pasa en toda la película. O sea, en todos los... Claro, tener la visión panorámica y como que un todos panorama, compartan esa visión. Sí. Bueno, quiero hacerles 2 preguntas finales. Una es la escena o el plano favorito de la película de cada uno de ustedes. Si tuvieran que escoger uno, que le quieran recomendar a alguien, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién ya lo tiene? Yo tengo mío. Dale. Mío es raro, pero es cuando ella está limpiando una baño mixta y hay una puerta del vaqueros en este baño, a western door, Ajá. como en un saloon, ¿no? Sí. Y Natalia, la actriz, y yo tiene una coreografía por esta escena como una saloon, ¿no? Como abrir la saloon, como
como el bartender. Sí. Hacer una... Pero todo es limpiando un baño. Sí, me encanta Wow. este. Ok, muy bien. En tu caso. Son las del caballo. 2 momenticos o 3 ¿Es momenticos. una yegua? Es una yegua. Todo el tiempo. Sí, perdón. Claro, ¿ya La solo misma. una? Sí. Sí. Sí, no, es independiente, no podemos ser 3 yeguas. Es que hay 3 momentos que son como el triángulo mío porque obviamente la yegua pues es muy difícil dirigirla, pero es que tuvo momentos que hizo lo que tenía que hacer como muy mágicamente. Entonces cuando se está medio acercando y como que le medio la asusta a Bernicia y después en el momento en que se acerca a Bernicia, que es como un planito larguito donde va hasta allá y le empieza a quitar las cositas. Ese plano también cada vez que lo veo como que es el favorito. Y el triángulo este también está cuando Bernicia toca la... Yo le digo usaina, pero eso es en colombiano, la armónica. Armónica, sí. Ese plano fue muy emocional cuando lo estábamos haciendo. Yo pues estaba ocupado con mis lágrimas. Entonces no me di cuenta a quién más se le salieron, pero... porque parecía que la yegua estaba como poniendo cuidado a la música y al instrumento, entonces como que volteaba y como que sí, ese plano cada vez que lo veo también como que me toca los nervios. Qué bonito. ¿Y el Sí, tuyo? de hecho, justo ese es mi favorito. Perdón, te lo robé. No me importa, sí, sí. No, y también todos en el que se ve como ella a lo lejos sobre la yegua, pero ese, el de la armónica, es el favorito. Bueno, pues nada, aquí si alguien para este momento le dio pausa al episodio y se vio la película, pues bueno, interesante que nos envíe comentarios diciendo cuál es su plano favorito. Bueno, y ya la pregunta final es si ustedes tuvieran que recomendarle a esa productora o ese equipo de personas que están a punto de rodar su primer largometraje. Si ustedes pudieran darle tips. Ok, ya vas a rodar tu primer largometraje, ten en cuenta esto. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Tú qué le recomendarías a ese crew pequeño de cine independiente que está ya a punto? Van a rodar en una semana. Este momento, tú. que voy a rodar como en 3 semanas. Yo creo que el orden en Ok. todo. Yo desde aquí, desde mi rol de productora, el orden para mí es el orden en todo, en cualquier departamento, pero tener el orden en la Físico, cabeza. mental. Sí, a mí por lo menos me gusta, soy muy de carpetas, de todo, tener todo en orden para cada día, en general para toda la producción, pero el orden creo que es indispensable. Ok, perfecto. Indispensable, Buenísimo. Mi mente ahorita va como a... conectando con lo que hablábamos antes, como a... en un rodaje siempre va a haber tensiones, ¿no? Van a haber momentos complicados, pero y la película es importante, pero pues las relaciones humanas son más importantes que la película, entonces hay que tener respeto, hay que tener comprensión para que funcione la cosa, porque cuando hay roces... es construir como ese proceso amablemente, con respeto, con orden, tratando de hacer lo mejor posible para ese producto, pero no pasar encima de las personas por solo llegar a ese producto. Como que hay que todavía valorar las relaciones humanas antes de la película. Wow, qué bien. ¿Y en tu caso? Entonces, para un tercer en este triangular, organización, respeto, y mío es sobre la relación director, guionista, y probablemente es la misma persona, posiblemente no, pero leer tu guión más con una visión de por qué cuál cosa es importante en todas las escenas, porque cuando tú conocer cuál es muy importante para ti y por qué estas palabras, por qué no otras, por qué estas
cosas detrás, porque esta locación, porque estos efectos, porque todo, porque si tú tienes el razón muy fuertemente encima de tu cabeza y tu corazón, cuando los sorpresas del rodaje aparecen, porque siempre hay sorpresas, tú tienes más, bueno, La vida es como suena. esta sorpresa, tú tienes más ideas creativas para hacer cuando alguien es malo, falta alguien, algo. Sí, no es muy sucinto, pero sí, when something appears you're not expecting, you will know how to replace it because you'll know why you're replacing it. Atender el porqué de las cosas, por qué se escribieron y defenderlas y saber todo el tiempo qué es lo importante en cada escena y defenderlo. Nos timbraron como diciéndonos el tiempo se ha acabado. Tenía un tip último, no sé si pueda mencionarlo. Claro que sí. Pero creo que así tips de producción también. Creo que es muy importante tener todo documentado, todo súper bien documentado y guardar todos los papeles, todas las facturas, todo, porque créanme que para la postproducción, para la distribución va a ser muy necesario todo, guardar todo. Bueno. Y todo muy bien, papelitos, muy documentado. Entonces ustedes que van a empezar a rodar la otra semana, sea cuando sea que están escuchando este episodio, orden, respeto, en la importancia, ya vamos a acabar, sí, el porqué el significado de cada una de las escenas. Y bueno, y tú nos regalas guardar todo y documentar todo. Pues nada, muchas gracias por haberme recibido en la casa. Me sentí en la casa. Gracias por el viaje de la película. Mi escena favorita es cada vez que se mete al balde. Increíble, a ese ejercicio de tonificación. No sé qué se hace ella, pero es una meditación profunda y en un ejercicio sobre el presente completo, ¿no? Ella está con ella. Entonces, bueno, gracias por esos momentos, porque realmente viví muchos viajes contemplativos viendo la película. O sea que hice mi propio drama western contemplativo viéndola. Muchas gracias por esta conversación y por aceptar a gente que hace cine aquí en su casa. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.